Hackers, ¿qué tal estáis? Yo genial. Bueno, ya he empezado la carrera, he conocido un montón de gente agradable. Es como otro mundo aparte, os lo digo así. Os recomiendo que los que vayáis a empezar la universidad, que no digáis, ay no, es que me da miedo. No, hacedlo, porque hay un montón de gente dispuesta a ayudarte, dispuesta a hablar contigo, aunque bueno, tú también te tienes que acercar un poquito. No vas a dejar que te hagan todos ellos, ¿no? Y bueno, pues a continuación os leeré una lectura que nos han mandado a leer en Introducción a la Antropología, que se llama Shakespeare en la selva. Y me parece muy interesante si os gusta el mundo de África, porque está relacionado con África, o si os gusta Shakespeare, Hamlet, o si os gusta la antropología, os lo recomiendo. Este artículo es de Elena Bohannan y espero que os guste. El comienzo trata de una antropóloga que va hacia África y un amigo suyo decide regalarle el libro de Hamlet para que se lo lea, ya que ella es americana, pues igual no podría entenderlo, ya que Shakespeare es inglés. Y ella decide pues ir allí en África y conoce una tribu donde hacen una serie de ceremonias, donde se cuentan unos relatos, beben cerveza y demás. Y entonces el jefe de la tribu le pide a ver si puede contar el relato que se estaba leyendo, porque siempre la veían dentro de su cabaña leyendo un libro. Yo repliqué que no soy una contadora de historias. Contar historias es, entre ellos, un arte para el que se necesita habilidad. Son muy exigentes y la audiencia, crítica, hace oír su parecer. Me resistí en vano. Aquella mañana querían escuchar una historia mientras bebían. Me amenazaron con no contarme ni una más hasta que yo contara la mía. Finalmente, el anciano prometió que nadie criticaría mi estilo, puesto que sabemos que estás peleando con nuestra lengua. Pero, dijo uno de los de más edad, tendrás que explicar lo que no entendamos, como hacemos nosotros cuando contamos nuestras historias. Asentí, dándome cuenta de que allí estaba mi oportunidad de demostrar que Hamlet era universalmente comprensible. El anciano me pasó más cerveza para ayudarme en mi relato. Los hombres llenaron sus largas pipas de madera y removieron el fuego para tomar de él brasas con que encenderlas. Entonces, entre satisfechas fumaradas, se sentaron a escuchar. Comencé usando el estilo apropiado. Ayer no, sino hace mucho tiempo ocurrió una cosa. Una noche, 3 hombres estaban de vigías en las afueras del poblado del gran jefe, cuando de repente vieron que se les acercaba el que había sido su anterior jefe. ¿Por qué no era ya su jefe? Habían muerto, expliqué. Es por eso por lo que se asustaron y se preocuparon al verle. Imposible, comenzó uno de los ancianos pasando la pipa a su vecino, quien me interrumpió. Por supuesto que no era el jefe muerto, era un presagio enviado por un brujo. Continúa. Ligeramente importunada, continué. Uno de estos 3 era un hombre que sabía cosas. La traducción más cercana a estudioso, pero por desgracia también significaba brujo. El segundo anciano miró al primero con cara de triunfo, de modo que habló el jefe muerto, diciéndole, cuéntanos qué debemos hacer para que puedas descansar en tu tumba. Pero el jefe muerto no respondió, se esfumó y ya no lo pudieron ver más. Entonces el hombre que sabía cosas, su nombre era Horacio, dijo que aquello era asunto para el hijo del jefe muerto, Hamlet. Hubo un sacudir de cabezas general dentro del coro. ¿El jefe muerto no tenía hermanos vivos? ¿O es que el hijo era el jefe? No, repliqué. Esto es, tenía un hermano vivo que se convirtió en jefe cuando el hermano mayor murió. Los ancianos murmuraron entre dientes. Tales presagios son asunto para jefes y ancianos, no para jóvenes. Ningún bien puede venir de hacer las cosas a espaldas del jefe. Evidentemente, Horacio no era un hombre que supiera cosas. Sí que lo era, insistí, tratando de apartar un pollo lejos de mi cerveza.
En nuestro país, el hijo sucede al padre. El hermano menor del jefe muerto se había convertido en jefe. Y además se había casado con la viuda de su hermano mayor tan solo un mes después del funeral. «Hizo bien», exclamó radiante el anciano, y anunció a los demás. «Ya os dije que si conociéramos mejor a los europeos, encontraríamos que en realidad son como nosotros. En nuestro país», añadió dirigiéndose a mí, «también el hermano más joven se casa con la viuda de su hermano mayor, convirtiéndose así en padre de sus hijos. Ahora bien, si tu tío, casado con tu madre viuda, es plenamente el hermano de tu padre, entonces también será un verdadero padre para ti». ¿Tenían el padre y el tío de Hamlet la misma madre? Esta pregunta no penetró apenas en mi mente. Estaba demasiado contrariada por haber dejado a uno de los elementos más importantes de Hamlet fuera de combate. Sin demasiada convicción dije que creía que no tenían la misma madre, pero que no estaba segura. La historia no lo decía. El anciano me replicó con severidad que esos detalles genealógicos cambian mucho las cosas, y que cuando volviese a casa debía de consultar sobre ello a mis mayores. A continuación llamó a voces de una de sus esposas más jóvenes para que le trajera su bolsa de piel de cabra. Determinada a salvar lo que pudiera del tema de la madre, respiré profundo y empecé de nuevo. El hijo Hamlet estaba muy triste de que su madre se hubiera vuelto a casar tan pronto. Ella no tenía necesidad de hacerlo, y de nuestra costumbre de una viuda no tome nuevo marido hasta después de 2 años de duelo. 2 años es demasiado, objetó la mujer, que acababa de hacer aparición con la desgastada bolsa de piel de cabra. ¿Quién labrará tus campos mientras estés sin marido? Hamlet, repliqué sin pensarlo, era lo bastante mayor como para labrar las tierras de su madre por sí mismo. Ella no precisaba volverse a casar. Nadie parecía convencido, y renuncié. Su madre y el gran jefe dijeron a Hamlet que no estuviera triste, porque el gran jefe mismo sería un padre para él. Es más, Hamlet habría de ser el próximo jefe, y por tanto debía quedarse allí para aprender todas las cosas propias de un jefe. Hamlet aceptó quedarse, y todos los demás se marcharon a beber cervezas. Hizo una pausa, perpleja ante cómo presentar el disgustado soliloquio de Hamlet a una audiencia que se hallaba convencida de que Claudio y Gertrudis habían actuado de la mejor manera posible. Entonces uno de los más jóvenes me preguntó quién se había casado con las restantes esposas del jefe muerto. No había más esposas, repliqué. Pero un gran jefe debe tener muchas esposas. ¿Cómo podría sino servir cerveza y preparar comida para todos sus invitados? Respondí con firmeza que en nuestro país hasta los jefes tienen una sola mujer, que tienen criados que les hacen el trabajo y que pagan a estos con el dinero de los impuestos. De nuevo replicaron que para un jefe es mejor tener muchas esposas e hijos que le ayuden a labrar sus campos y alimentar a su gente. Así todos aman a aquel que da mucho y no toma nada. Los impuestos son mala cosa. Aunque estuviera de acuerdo con este último comentario, el resto formaba parte de su modo favorito de rebajar mis argumentos. Así es como hay que hacer, y así es como lo hacemos. Decidí saltarme el soliloquio. Ahora bien, incluso si pudiera estar bien visto el que Claudio se casara con la esposa de su hermano, aún quedaba el asunto del veneno. Estaba segura de que desaprobarían el fratricidio, de manera que continué, más esperanzada. Esa noche Hamlet se quedó vigilando junto a los 3 que habían visto a su difunto padre. El jefe muerto apareció de nuevo, y aunque los demás tuvieron miedo, Hamlet le siguió a un lugar aparte. Cuando estuvieron solos, el padre muerto habló. «Los presagios no hablan», el anciano era tajante. El difunto padre de Hamlet no era un presagio. Al verlo podría parecer que era un presagio, pero no lo era. Mi audiencia parecía estar tan confusa como lo estaba yo. Era de verdad el padre muerto de Hamlet, lo que nosotros llamamos un fantasma. Tuve que usar la palabra inglesa, puesto que estas gentes, a diferencia de las muchas tribus vecinas, no creían en la supervivencia de ningún aspecto individualizado de la personalidad después de la muerte. ¿Qué es un fantasma? ¿Un presagio? No, un fantasma es alguien que ha muerto.
pero que anda vagando y es capaz de hablar, y la gente lo puede ver y oír aunque no tocarlo. Ellos replicaron: a los zombies se les puede tocar. No se trataba de un cadáver que los brujos hubieran animado para sacrificarlo y comérselo. Al padre muerto de Hamlet no lo hacía andar nadie, andaba por sí mismo. Los muertos no andan, protestó mi audiencia con un solo hombre. Yo trataba de llegar a un compromiso. Un fantasma es la sombra del muerto. Pero de nuevo objetaron: los muertos no tienen sombra. En mi país sí que la tienen, espeté. El anciano aplacó el rumor de incredulidad que inmediatamente se había levantado y concedió con esa aquiescencia insincera pero cortés con que se dejaban pasar las fantasías de los jóvenes, los ignorantes y los supersticiosos. Sin duda, en tu país los muertos también pueden andar sin ser zombies. Del fondo de su bolsa extrajo un pedazo de nuez de cola seca, mordió uno de sus extremos para mostrar que no estaba envenenado, y me lo ofreció como regalo de paz. Sea como sea, retomé la narración, el difunto padre de Hamlet dijo que su propio hermano, el que luego se convirtió en jefe, lo había envenenado. Querría que Hamlet lo vengara. Hamlet creyó esto de corazón, porque aborrecía a la hermana de su padre. En el país del gran jefe, viviendo en su mismo poblado, que era muy grande, había un importante anciano que a menudo estaba a su lado para aconsejarle y ayudarle. Se llamaba Polonio. Hamlet cortejaba a su hija, pero el padre y el hermano de ella le advirtieron que no permitiera a Hamlet visitarla cuando estaba sola en casa, puesto que él había de llegar a ser un gran jefe y por tanto no podría casarse con ella. ¿Por qué no?, preguntó la esposa, que se había acomodado junto al sillón del anciano. Él la miró con gesto de desaprobación por hacer preguntas tontas y gruñó: vivían en el mismo pueblo. No era esa la razón, les informé. Polonio era un extranjero que vivía en el poblado porque ayudaba al jefe, no porque fuera su pariente. Entonces, ¿por qué no podía Hamlet casarse con ella? Habría podido hacerlo, pero Polonio no creía que realmente lo fuera a hacer. Después de todo, Hamlet había de casarse con la hija de un gran jefe, puesto que era un hombre muy importante y en su país cada hombre solo puede tener una esposa. Polonio tenía miedo de que si Hamlet hacía el amor a su hija, ya nadie diera un alto precio por ella. Puede que eso sea cierto, pero el hijo de su jefe daría al padre de su amante regalos y protección más que sobrados como para compensar la diferencia. A mí Polonio me parece un insensato, remarcó uno de los ancianos más sagaces. Mucha gente piensa que lo era. A todo esto, Polonio envió a su hijo a Laertes, al lejano París, a aprender las cosas de ese país, porque allí estaba el poblado de un jefe realmente muy grande. Como Polonio tenía miedo de que Laertes se gastara el dinero en cerveza, mujeres y juegos, o se metiera en peleas, mandó secretamente a París a uno de sus sirvientes para que espiara lo que hacía. Un día Hamlet abordó a Ofelia, la hija de Polonio, comportándose de manera tan extraña que la asustó. En realidad, el jefe y muchos otros habían notado también que cuando Hamlet hablaba a uno podía entender las palabras, pero no su sentido. Mucha gente pensó que se había vuelto loco. El gran jefe quería saber qué era lo que le ocurría a Hamlet, así que mandó a buscar a dos de sus compañeros de edad, amigos del colegio, para que hablaran con Hamlet y averiguaran lo que le tenía preocupado. Hamlet, al ver que habían sido pagados por el jefe para traicionarle, no les contó nada. No obstante, Polonio insistía que Hamlet se había vuelto loco porque le había impedido ver a Ofelia, a quien amaba. ¿Por qué?, preguntó una voz perpleja. ¿Querría nadie embrujar a Hamlet por esa razón? ¿Embrujarle? Sí, solo la brujería puede volver loco a alguien, a menos claro que uno haya visto a los seres que se ocultan en el bosque. Hamlet no había sido expuesto a los seres que se ocultaban en el bosque. Solo sus parientes, por línea masculina, podrían haberlo embrujado, dejando fuera parientes no mencionados por Shakespeare. Tenía que ver Claudio quien estaba intentando hacerle daño, y por supuesto él era.